presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado a esta hora, el doctor Ali Daniels. Es abogado, defensor de derechos humanos y director de Acceso a la Justicia. Con él vamos a hablar acerca de distintos temas. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mucho interés de conocer su opinión y su análisis acerca de la noticia más destacada en América Latina en las últimas horas, que tiene que ver con la decisión del régimen de Nicaragua de liberar y deportar a Estados Unidos, y quitándoles su nacionalidad a más de 200 presos políticos. Yo le pedí un comentario porque ustedes, doctor Daniels, en Acceso a la Justicia han explicado, digamos, la violación a los derechos, al derecho internacional de una decisión de esta naturaleza. Lo escuchamos. Sí, el tema es que justamente usted ha aludido a una palabra que solo se aplica a extranjeros. Es decir, solo se deporta a quien no pertenece a un país al que quiera ingresar. Y si usted ve la rueda de prensa del funcionario que dio a conocer esta información, él dijo que se habían enviado a Estados Unidos a 222 personas. No las calificó de ciudadanos nicaragüenses, sino de personas. Y esto es muy llamativo porque ya estamos viendo cómo en estos regímenes autoritarios en la mayor característica no es la violencia que se ejerce contra los opositores. La mayor característica es su crueldad. Y en este caso, además violando tratados internacionales, porque no le basta, estas personas ya tenían años detenidas en algunos casos, en unas condiciones bastante terribles, y además de estar detenidas injustamente, ahora se les destierra y se les quita la nacionalidad. Esto viola los estándares internacionales. Vamos a hablar primero del exilio. El exilio es una pena muy antigua, para que tengamos una idea. Es una pena tan terrible que a Sócrates le pusieron a elegir. Le dijeron, la cicuta o el destierro. Y ya sabemos que Sócrates prefirió morir a irse de su tierra natal, poniéndonos en manifiesto cómo de terrible es la pena de exilio, ¿no? En este sentido, la Declaración Universal habla de que está prohibido el destierro arbitrario. Sin embargo, recordemos que cuando uno trata de derechos humanos, si consigue una norma que sea más favorable, debe aplicar esa. Y es precisamente el caso, porque la Convención Americana prohíbe el destierro y prohíbe el destierro de nacionales. Y ahí es donde el gobierno nicaragüense ha querido evadir esta prohibición, promulgando una ley diciendo que se le desquita la nacionalidad a quienes hayan sido condenados de acuerdo con una ley de orden público que ellos tienen ahí, que fue la cual se detuvo a estas personas. Entonces, esto genera que al quitarles la nacionalidad ya no entras dentro de la prohibición de la Convención Americana y en consecuencia lo puedes detener. El tema es que eso es algo igual, aunque lo hayan hecho así, viola de todas formas esa norma, porque al no haber un procedimiento previo, al no haber un juicio, eso se decidió de un día para otro, con lo cual no hubo derecho a la defensa, no hubo procedimiento, y en consecuencia esto es algo totalmente arbitrario, como es arbitraria el destierro, como es arbitraria la quitarle la nacionalidad, y en este sentido viola los estándares internacionales. Respecto a la pérdida de nacionalidad, todos los tratados permiten que eso ocurra, es decir, si es posible quitarle la nacionalidad a alguien. ¿Por qué? Porque ocurren supuestos donde una persona puede tener una segunda nacionalidad. Entonces, no hay una distinción en los tratados entre los que tienen una nacionalidad por nacer en el país a aquellos que la adquieren. Entonces, por eso se deja esa posibilidad de quitar una nacionalidad a una persona que la ha adquirido. Y eso permitiría también a los que ya la tienen por el hecho de nacer en ese país. Sin embargo,
por ejemplo, hay países en los cuales, aunque este es el estándar, eso es imposible de acuerdo con sus constituciones, como es el caso venezolano. En Venezuela la constitución prohíbe la pérdida de la nacionalidad, como prohíbe el destierro. Aunque digamos que en fechas tan cercanas como 1964 se aprobó una ley en Venezuela que permitía la conmutación de una pena por el destierro. Pero esa norma, por supuesto, ahora quedó derogada. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que aun cuando los estándares internacionales permiten la pérdida de nacionalidad y prohíben el exilio, lo cierto es que aquí, en ambos casos, se hizo sin ningún procedimiento previo y por razones de persecución política, con lo cual ya esto es una tiranía que podemos calificar pura y dura, en el sentido de que actúa de acuerdo a los designios de la voluntad del tirano, sin mayores reservas. Menciona, doctor Daniels, que en Venezuela está prohibido, sin embargo, es una práctica que se ha vuelto común. Me refiero al destierro. En redes sociales, luego de conocer la noticia de estos más de 200 presos políticos que fueron deportados literalmente a los Estados Unidos, muchos recordaban el caso de Loren Saleh, de Vilca Fernández, recientemente de Miguel Rodríguez Torres, y yo le pediría un comentario sobre este tema, porque ustedes en Acceso a la Justicia recuerdan lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles, la Convención Americana, pero nada de esto ha detenido ni al régimen de Nicaragua, tampoco al venezolano para tomar este tipo de decisiones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, es que hay un tema de forma, ¿no? En el caso de Nicaragua, ellos ya no les importa pagar el precio de que la gente los vea como una dictadura. De hecho, periodistas de izquierda de aquí de Venezuela ayer abrieron los ojos y ayer descubrieron que Nicaragua es una dictadura, ¿no? Entonces, esto habla mucho digamos, que como hay mucha gente que ve lo que quiere ver, ¿no? Entonces, en este sentido, el gobierno de Nicaragua ya no le importa actuar de una manera franca y claramente arbitraria, sin ningún tipo digamos, de disfraz institucional. En el caso venezolano, eso todavía se trata de mantener. Recordemos que a diferencia de Nicaragua, Venezuela sí forma parte del Estatuto de Roma, y eso es una diferencia fundamental entre un caso y otro. Y en este sentido, ellos tratan digamos, de disfrazar las formas. En el caso, por ejemplo, de Rodríguez Torres, que es el caso más reciente, obviamente no hay ninguna sentencia que lo haya condenado a exilio, pero es lo que ocurrió. Y como él y otros casos que usted misma está señalando, hay casos donde se le ha pedido a las personas, váyanse del país y si no, no los liberamos. Recordemos además declaraciones de altos funcionarios del Estado cuando había las protestas en el año 2014, que se le decía, por ejemplo, a Leopoldo López, bueno, vete del país y no te procesamos. O sea, hubo una propuesta directa en ese sentido de que, bueno, te exilia y no te vamos a detener. Entonces, y esa propuesta fue pública, además. Entonces, aquí vemos cómo es una política de estado del exilio, a pesar de que la Constitución venezolana expresamente lo prohíbe. Y en este sentido, esperemos que no se siga el camino nicaragüense, como ya se siguió en otras áreas, como la intervención de partidos políticos o la represión de las ONG, ahora con este tema de la nacionalidad, porque sería una cosa terrible que además de que exilian a los opositores, además les agrega el tema de la apatridia, que es algo que Naciones Unidas trata de evitar. Hay un convenio que se llama así de reducción de la apatridia, precisamente porque entiende que es una violación de derechos humanos, aunque en algún caso podría estar justificado. Y digo, sobre todo en los casos donde ha habido naturalizaciones por fraude, me refiero a esos casos, no obviamente a los de persecución, que en ningún supuesto, por supuesto, puede estar justificado. Tengo que para publicidad. Al regreso yo le trajería la siguiente inquietud, y lo hemos conversado a propósito de la ley anti-ONG que acaba de ser aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Al régimen de Nicaragua, como dice nuestro invitado, no le importa pagar el precio. En el caso de Venezuela, ¿qué? Porque en Venezuela hay una investigación abierta por presuntos delitos de lesa humanidad, uno de los cuales es persecución por razones políticas. Yo le pedí un comentario, pero al regreso, doctor, ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la violación de los derechos humanos en países como Nicaragua y Venezuela, que cada vez, lamentablemente, se parecen más a propósito de la liberación, destierro de más de 200 presos políticos hacia los Estados Unidos. Nos acompaña el doctor Ali Daniels, quien es director de Acceso a la Justicia, y yo le dejaba una inquietud en el caso concreto del destierro, digamos los expedientes o las personas que han salido de nuestro país. No sé si esto encuadra en el delito de persecución que investiga la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, el hecho de que una persona esté expulsada del país por razones políticas es en sí mismo un acto de persecución, y más si viene acompañado de la amenaza de si no te vas detenido, que es lo que ha ocurrido. Es decir, las personas que han sido expulsadas del país o extrañadas, que sería el término más adecuado, y apenas sería de extrañamiento, lo que busca es, bueno, te reprimo pero de una manera diferente, pero te sigo reprimiendo. Es decir, antes te tenía reprimido, detenido, ahora lo hago sacándote del país y de tu ambiente y de tu medio social. Recordemos que la pena de exilio justamente lo es porque precisamente priva a la persona de su entorno en el que ha crecido, en el que conoce, en el que se siente cómodo, independientemente de las dificultades que pasemos aquí los venezolanos. Nosotros estamos dentro de un ámbito con el cual nos sentimos naturales y nos sentimos cómodos, digamos, en cuanto a sociedad. Obviamente no en cuanto a derechos civiles y políticos, que es otro tema. Pero obviamente aquí están las personas que queremos, aquí está nuestra familia, aquí nos crecimos, y el quitarnos eso en sí mismo es un daño. Y por eso es que la Convención Americana ha entendido que tiene que acabarse con la pena de exilio. Entonces la diferencia es que aunque en el caso nicaragüense y en el caso venezolano las formas cambian, al final sustancialmente son iguales. Es decir, porque en Nicaragua haya un acto legislativo y una decisión del Poder Ejecutivo decidiendo esto, en el caso de Nicaragua, y en el caso venezolano el exilio se impone de hecho y no de derecho, y lo importante es que sustancialmente es lo mismo. La acción, la consecuencia es la misma, y ahí uno se da cuenta cómo viene identidad. Entonces ya
la identidad entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Venezuela no es solo por esto, sino que ya vimos cómo se han intervenido partidos políticos como se intervinieron en Nicaragua. Nicaragua parece que es como el ejemplo a seguir. Intervinieron partidos y pusieron a personas afines al gobierno en Nicaragua. Aquí hicieron lo mismo, pero no en uno, sino en varios. En Nicaragua dictaron unas legislaciones, una ley que se llama Ley de Agentes Extranjeros, que ha permitido la ilegalización de más de 3.000 organizaciones, entre ellas la de la Madre Teresa de Calcuta, y aquí en Venezuela ahora se está proponiendo esta ley antisociedad, anti-ONG, que quiere afectar a los beneficiarios de la ayuda humanitaria y de toda la labor benéfica que hacen las ONG, y ahora está este tema de estar continuando esta política de exilar a las personas, aunque sea por vías de hecho. Entonces, lo mismo que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces uno se da cuenta que los paralelismos no son gratuitos y que la identidad de sustancial entre estos gobiernos, lamentablemente, obliga a verlos como gobiernos paralelos. Doctor, tengo que preguntarle si en su opinión existe una especie de know-how compartido entre los regímenes autoritarios, lo cual, por cierto, quedó en evidencia en uno de los últimos informes de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas con este memorando que firmó Venezuela con Cuba. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, por eso le digo que la represión tiene diversas características, ¿no? La represión no es solamente la violencia que se ejerce contra una persona, sino los medios colaterales que se ejercen para impedir que la gente proteste o haga. ¿Cuáles son esos medios colaterales? El miedo. Y una manera muy eficaz de producir miedo sin violencia es la crueldad, porque la crueldad tiene un carácter, un efecto social, porque te dicen, bueno, no te basta que estuviste detenido en condiciones terribles, sino que además, si protestas, si muestras tu opinión independiente, si hablas señalando las violaciones a derechos humanos, bueno, no solamente vas a ir detenido, sino que además ya ni siquiera venezolano podrá ser o no serás nicaragüense en el caso de Nicaragua. Entonces, aquí vemos cómo estos paralelismos son reales, cómo las maneras de actuar de la represión, aunque en uno podrían ser más vistosos, más llamativos o más ostentosos, al final sigue siendo lo mismo, la violencia sigue siendo lo mismo, pero sobre todo la crueldad sigue siendo la misma. Finalmente le preguntaría, doctor, ¿qué herramientas tiene la sociedad para hacer frente a una situación de esta naturaleza absolutamente extrema, sobre todo en el caso concreto de las víctimas? Lo escuchamos. Bueno, lo primero es denunciar esta situación, no normalizarlo, no justamente expresar nuestro desagrado, nuestra afectación y nuestro rechazo a semejantes acciones de violencia. Por ejemplo, el mostrar cómo expulsaron de Nicaragua a las hermanas de la Madre Teresa es algo que de verdad que repulsa a la persona más indiferente, porque las montaron en un camión de carga como si fueran ganado y ahí se las llevaron para sacarlas del país. A unas monjas. O sea, es que uno dice, pero es que aunque no hayan sido monjas, repele a la dignidad humana semejante cosa. Entonces, ese tipo de situaciones hay que hacerlas ver, no hay que normalizarlas, no hay que normalizar la crueldad, hay que ponerla en evidencia y hay que mostrar los paralelismos para que no se diga, no, es que aquí no es igual. No, lo digo porque aquí parece que con un estadio de béisbol y 4 o 5 partidos de béisbol, hay gente que ya parece que se olvidó de los crímenes de lesa humanidad y habla mucho de la banalidad del mar, como lamentablemente banalizamos mucho las cosas, y yo me alegro que haya una Serie del Caribe en Venezuela, me alegro muchísimo que el equipo de Venezuela esté ganando, ojalá termine de ganar el campeonato, pero eso no me hace olvidar que en Venezuela hay una investigación por crímenes de lesa humanidad y que la maquinaria represiva sigue intacta sin que se haya hecho nada para que deje de hacer lo que está al día de hoy haciendo. ¿Es posible, en su opinión, que lleguemos al extremo de Nicaragua, doctor? Es decir, no sé si existe manera de establecer algún tipo de comparación, pero ¿qué opina usted? Obviamente, como defensor de derechos humanos, estamos luchando para que esto no sea así y sobre todo la conciencia social es la que creemos que podría evitar que eso se llegue a esos extremos. Pero decir que no podemos llegar a peor, precisamente sería... digamos, no admitir lo que es para mí la mayor enseñanza de este régimen, ¿no? Que es que siempre podemos ir a peor. Doctora Ali Daniels, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos.
abogado, defensor de derechos humanos, director de Acceso a la Justicia, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver, con estas prácticas compartidas a partir de la liberación y deportación, luego de haberles quitado su nacionalidad, de más de 200 presos políticos en Nicaragua que llegaron ayer a los Estados Unidos. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escúchenos a través de nuestras redes sociales, @RCR750 en Twitter y Periscope, y RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos a Arnoldo Gabaldón y su lucha contra el paludismo. En 1961, Venezuela logró un triunfo en el área de la salud pública. Un dictamen de la Organización Mundial de la Salud declaraba a Venezuela como el primer país de la región en erradicar el paludismo de su territorio. Arnoldo Gabaldón, médico trujillano, parasitólogo y epidemiólogo, fue el protagonista de esta maravillosa hazaña. El paludismo o malaria, infección parasitaria transmitida por la picada de un mosquito, había diezmado por tantos años a la población venezolana que era el responsable de la tasa negativa que caracterizó el crecimiento del país a principios del siglo XX. Gabaldón observó en estudios realizados por más de 20 años que la intensidad del paludismo era proporcional al número de picadas del mosquito dentro de la casa. La clave estaba entonces en disminuir las poblaciones del insecto para así disminuir la tasa reproductiva de la enfermedad, algo que se logró con el rociamiento periódico con DDT, la mejora de la vivienda y el manejo de las aguas usadas como criaderos naturales del mosquito. El principio del control del paludismo aún sigue vigente mientras los países progresan con nuevas tecnologías hacia su definitiva eliminación. Por contraste, esta enfermedad avanza nuevamente por todo el territorio venezolano ante la mirada indiferente del Estado. Ante la ausencia de políticas efectivas de salud, urge rescatar los valores éticos que acompañaron y guiaron al doctor Antonio Gabaldón, científico, educador, pero ante todo, ciudadano ejemplar, en su lucha exitosa contra el paludismo en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa saludamos a nuestro invitado Armando Chacín,
quien fue presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, conoce el tema que vamos a debatir. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y por supuesto a todos tus seguidores. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca del sector de producción de carne en nuestro país. Entre otras cosas, hace algunos días decía el actual presidente de FEDENAGA que Venezuela es el único país de América con fiebre aftosa en ganado. ¿Esto por qué? Lo escuchamos. Sí, vamos a aclarar un poco la noticia porque, bueno, hay algún desconocimiento, quizás no del presidente, sino algún desconocimiento de las personas en lo que es. O sea, nosotros no podemos decir que en Venezuela, no podemos decir que hay o no hay, porque precisamente somos el único país que no está calificado libre de fiebre aftosa. Sabemos que hay enfermedades vesiculares, pero tampoco tenemos los resultados de esas enfermedades vesiculares. Entonces, nosotros necesitamos esa calificación internacional, no solamente para demostrar que tenemos un ganado sano, que yo estoy totalmente de acuerdo que podemos estar cerca de tener un ganado bastante sano, uno de los rebaños más grandes que hay de ganadería doble propósito en Latinoamérica, pero que también estamos claros que nosotros tenemos que trabajar para poder lograr ese estatus con la visión de poder exportar no solamente a los países del Medio Oriente que están en el mismo estatus, sino a todos, y que podamos emprender a la gente embutidos, cualquier tipo de cosa, y llevarlo al Caribe, y que de alguna forma dinamice también la economía, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos tratando de buscar en vista del potencial que tiene Venezuela, que tiene más de 30 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos, y en el mejor de los casos, en este momento estamos alrededor de 7 millones de hectáreas produciendo, así que hay un potencial enorme para poder crecer en la agricultura y la ganadería, y que nosotros tenemos que buscar, si queremos de alguna manera pues tener una economía un poco más sólida y sana y no estar dependiendo de los barriles de petróleo y su complemento y su compromiso, ¿no? Que es ponerlos sobre la tierra y poderlos poner en otras latitudes. Así que hay una oportunidad. Los organismos internacionales que tienen que ver con la alimentación están pidiendo triplicar la producción, y nosotros estamos pidiendo poder accesar a ese mercado internacional, porque Venezuela tiene la posibilidad de saciar las necesidades internas y saciar mercados internacionales, que hay bastante mercados que necesitan pues de la carne y de los lácteos, y que necesitamos tener ese estatus. Entonces no es que haya fiebre aftosa, posiblemente lo haya, no hay nadie que la pueda detectar, ¿no? Porque bueno, para eso existe un laboratorio y no tenemos los resultados oficiales de las pruebas de laboratorio de las enfermedades vesiculares que se han presentado en los últimos meses, pero sí estamos claros que no podemos concursar con productos ni lácteos ni cárnicos en mercados internacionales, en vista de que nosotros tenemos que cumplir con algunos requerimientos que el protocolo decide la COSALFA, y lo decide Parastosa, para que nosotros podamos ser un país libre de fiebre aftosa. Ahora, aunque, como dice nuestro invitado, es cuestión de interpretación, hay hechos concretos, y me corregirá si me equivoco, para que Venezuela sea incluida entre los países libres de fiebre aftosa, tendría que tener una cobertura vacunal superior al 90%, y en el último ciclo, esos son los últimos datos de FEDENAGA de la campaña, alcanzó una cobertura por el orden del 64%. ¿Esto es así? Eso es totalmente correcto, y hemos venido subiendo en vista de un esfuerzo que ha hecho una institución que creamos los privados. Nos pudimos poner de acuerdo los privados, tanto de los sectores oficialistas y de cualquier tipo de sector que tiene que ver con la ganadería en Venezuela, para podernos poner de acuerdo en las campañas de vacunación. Eso se está impulsando, y la idea es llegar entre un 85 y un 90%. La idea es tratar de llegar al año 2025, que son 3 años que tiene que existir
de vacunación con ese porcentaje de cobertura, tratar de llegar al año 2025 y que nos califiquen con el estatus libre de fiebre aftosa, acompañado por supuesto de Panastosa, que es un organismo internacional que tiene interés en que nosotros podamos cumplir con ese objetivo, y por supuesto acompañado del sector oficial, que es el INSAI, que bueno, nos hemos ido poniendo de acuerdo poco a poco, pero todavía falta mucho para que podamos nosotros llegar a lo que nosotros queremos. Sin embargo, nos asombra que esté más del 60% en el tema de la vacunación, en vista de que en Venezuela prácticamente se dejó el programa de vacunación de fiebre aftosa prácticamente a un lado, sin mucha inspección, y que había mucha gente, y debo decirlo con toda responsabilidad, había muchos productores agropecuarios comprando los certificados sin vacunar, y los certificados no inmunizan, y por supuesto las enfermedades vesiculares, única y exclusivamente con una prueba de laboratorio se sabe si vacunaron o no, y cuando sale el brote, para que tengamos entendido, en todos los demás países, esos animales tienen que sacrificarse, y básicamente el productor, esa es su pena, por lo tanto tiene que vacunar, y tiene la obligación de vacunar en vista de que puede perder el rebaño, y que no es fácil hoy en día en Venezuela, que no hay banca, no hay nada que pueda financiar, no hay ayuda de ningún tipo, volver otra vez nuevamente a levantar un rebaño. Así es que hoy hay que cuidar el rebaño más que nunca, además que es una vacuna demasiado económica, es una vacuna que aproximadamente un frasco cuesta $22 de 50 dosis, es algo muy económico, y que es una inversión que hacen los productores agropecuarios en vista de que podemos producir más y tener más mercado y tener más consumidores, no solamente en Venezuela, sino en otras latitudes. Sobre esto quería preguntarle, porque una de las consecuencias, entre otras cosas, de esta situación es que Venezuela no tiene acceso a mercados que son francamente exigentes en el mundo, ¿correcto? Sí, o sea, todos los mercados que están calificados libres de fiebre aftosa no aceptan ni productos ni subproductos que vengan de mercados de países que no tengan la calificación. Eso es aproximadamente el 50 o el 60% del mercado internacional. Es mucho. Además que esos son los mercados más cercanos que tenemos nosotros a nuestro país, y que debemos de tener mayor interés en vista de que podemos surtir. Tenemos unos gigantes, unos monstruos en producción de carne en Latinoamérica, pero nosotros tenemos una carne que cualquiera no tiene. Nosotros, debido a nuestra capacidad en esta dura crisis, nuestro ganado, pudiéramos decir que es uno de los rebaños que tiene una ganadería verde más significativa. No damos probióticos, muy poca medicina, no damos alimentos concentrados, dedicamos a pasto y a agua, y bueno, minerales, suplementos minerales que se les suministran, y las vacunas, porque el ganado es uno de los más económicos de Latinoamérica y no permite muchas prácticas, y nuestros costos en todos los insumos se dolarizaron. Entonces es un tema de que estamos trabajando mucho más a pulmón. Es una ganadería que de una u otra forma compite en los mercados internacionales, y que lo que tenemos es que sembrar las bases para ser un país libre, certificado libre de fiebre aftosa. Pero en Venezuela no hay ningún inconveniente, eso no es una enfermedad zoonótica, nosotros no tenemos ningún problema, no se transmite a los humanos, no tenemos ningún problema, no hay un brote que digamos que es una epidemia o una pandemia. Hay casos de enfermedades vesiculares que no hay respuesta de todos los casos oficial, y que por supuesto ellos son por ley ellos son los que pueden decir si es una cosa u otra. Nosotros sabemos porque bueno, tenemos muchos años en el mercado, y sabemos que una enfermedad vesicular, dependiendo si le da también a nuestros animales de trabajo, a nuestros caballos, bueno, puede ser estomatitis o no, o puede ser otro tipo de enfermedad vesicular, y podemos sospechar, pero
pero en realidad se necesita una prueba de laboratorio. En Venezuela existe un solo laboratorio y está en Maracay, y no sé si está activo para hacer las pruebas de este tipo, porque hace tiempo no estaba activo, y pedimos ayuda para hacer pruebas en Brasil, pero el sector oficial, por supuesto, no nos permitió, en vista de que, bueno, eso se podía malinterpretar. Tengo que hacer a publicidad, referirme al sector ganadero en general, porque contrasta, bueno, la información según la cual en 2022 hubo un incremento de la producción, pero al mismo tiempo también pues creció el número de denuncias por robo de ganado en los estados fronterizos de nuestro país. Al regreso quisiera referirme a ambos temas. Ya venimos. Con gusto. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Armando Chacín, expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, sobre lo que está ocurriendo con el sector en nuestro país. Yo les dejaba un par de inquietudes que tienen que ver, uno, con el incremento de la producción de carne a lo largo del año 2022, qué información maneja o puede compartir con nosotros. Y paralelamente el aumento de los casos o denuncias de robo de ganado, sobre todo en estados fronterizos de nuestro país. Lo escuchamos. Sí, lo primero que debemos decir que son estimaciones. Nosotros tenemos muchísimos años que no hacemos un censo agrícola y pecuario y que no tenemos la data completa ni podemos, sino solamente estimar. Y que lo hacemos con las cifras de la matanza de los frigoríficos mataderos y botalones, que por supuesto eso se registra en un organismo que se llama el SICA, que ahí está toda la cadena cárnica y que cada uno reporta, ¿no? Y que por ahí hacemos estimaciones que son muy aproximadas a las cifras de certificados de vacunación que tiene el INSAI. Así se vacune o no, pero son muy aproximadas. Quiere decir que están por ahí los números. Nosotros creemos que el rebaño hoy en día debe estar alrededor de 10.700.000, 11 millones de cabezas, y que ha tenido un crecimiento muy leve el año pasado del 7%, y que sigue un crecimiento aproximadamente entre un 2, un 3% en este año, en vista de que empezaron, por supuesto, las pariciones, y que de acuerdo a los precios que se venían manejando, no son precios internacionales, son los precios más económicos que hay en Latinoamérica de la carne, pero saciaban muchas de las necesidades que tenía el productor, y el productor tenía que vender menos animales para poder cumplir sus compromisos. Entonces, eso ha ido paulativamente mejorando. El año pasado también se mete el tema del COVID, consumimos menos proteínas,
y el rebaño se ha venido recuperando. Recordemos que hace 5 años atrás nosotros reportábamos alrededor de entre 8 y 9 millones de cabezas de ganado, y creemos que bueno, que ese esfuerzo que están haciendo los productores agropecuarios y que el tema de los precios ha causado de una u otra forma un incremento en eso. En cuanto a la producción de leche, este año hemos visto que los tiempos se han rodado, ¿no? Y que quizás sea por el sistema climatológico del año pasado, en vista de que llovió prácticamente hasta diciembre, y los tiempos se cambiaron un poco, y la campana de Gavos en cuanto a la producción, que debió de haber empezado entre diciembre y enero, está empezando apenas ahora a subir la producción, pero entonces tenemos menos pastura o menos calidad de pastura en vista de que ya estamos en el verano, y que de una u otra forma quizás no vamos allá lo que teníamos nosotros previsto para este año, y debemos estar llegando alrededor de 5 millones de litros de leche al día, que bueno, que sacia parte de la necesidad, pero a pesar de que el venezolano está muy por debajo de los requerimientos, pero es por el poder adquisitivo de la cantidad de leche que tiene que consumir, porque entre más leche necesita, aquí hay leche también que está entrando importada, hay muchos sustitutos que vienen del vecino país Colombia, que son componentes del suero, que no son leche. Les pedimos a los consumidores que lean la etiqueta, porque cuando dice compuesto de leche, pues es suero que está bebiendo, y por supuesto lo va a conseguir mucho más económico, porque no está bebiendo leche completa. Lo mismo sucede con leche en polvo, que también pulverizan leche en polvo que viene prácticamente de un suero, que es un alimento que sí cumple algunos requerimientos, pero que no es un alimento que está completo, que es lo que extraen del suero cuando ya ha sido procesado. Entonces, de una u otra forma, nosotros tenemos que ir pensando en que Venezuela tiene que ir para 10 millones de litros de leche para que el mercado venezolano sacie más de 135 litros de leche per cápita, que nosotros en este momento estamos alrededor de 45 litros de leche per cápita, pero también tiene que ver mucho el poder adquisitivo, la capacidad que tiene el ciudadano consumidor, y hacemos votos porque el Estado venezolano reconstruya nuevamente el poder adquisitivo de los venezolanos, porque de ahí también dependen nuestros negocios. Y si queremos crecer y tenemos capacidad para poder crecer, hasta los momentos no se reporta desabastecimiento de carne en las carnicerías, ni en los supermercados, ni de leche. Y quiero decir que la mayor parte de la carne, más del 90% de la carne que se consigue en Venezuela, es carne de aquí, de Venezuela. No es carne de otros países, porque es imposible, al menos que sea un lavado de dólares, o al menos que sea carne que esté en descomposición, que venga de otros países, lo cual no está pasando. Lo que entró un poco hace poco fue cerdo, que ya estaba prácticamente en una fecha, o está en una fecha de vencimiento, que viene empacado al vacío, que viene de los Estados Unidos y que pasa por Colombia con el Tratado de Libre Comercio. Y por supuesto está entrando pollo, porque hay en este momento una sobreproducción de pollo, tanto en Colombia como en Venezuela, en vista de que se creía que en diciembre iba a ser un mes que iba el pollo a salir, pero con el tema de la inflación y del tema de que todos los días subía, la gente pues se contrajo, y que de una u otra forma ha quedado pollo, y bueno, y tienen que salir de él. Ya los precios que se hay, precios de pollo a 1.90, 1.95 el kilo, y por supuesto eso pone en vilo a las demás proteínas, en vista de que bueno, no es lo mismo hacer un kilo de pollo que un kilo de res. Finalmente le pregunto sobre el incremento de los robos de ganado, sobre todo en estados fronterizos, y las denuncias sobre la acción del Ejército de Liberación Nacional. El productor agropecuario Santos Torrealba advirtió ya en noviembre que un grupo del ELN tomó su hato de nombre Los Samuracos, ubicado en el municipio de Rómulo Gallegos, en Apure, y le estaban exigiendo para ese momento $1 millón para devolvérselo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, eso viene pasando y lo hemos denunciado ante las autoridades, y lo venimos haciendo, y la nueva Junta Directiva de la Federación Nacional de Ganaderos lo viene trabajando.
se ha denunciado inclusive a manos de la Fiscalía, en vista que irregulares de Colombia han tomado territorio venezolano y han ido avanzando. Y poco o nada se ha podido hacer. Y no es que están tomando solamente actos, es que se ven presencia ya en partes pobladas que de una u otra forma son los que llevan la voz cantante y los que llevan, digamos, una especie de seguridad. Pero lo más triste, María Alejandra, es que hay gente que siente más satisfacción. Yo te lo digo triste porque yo creo y quiero a las Fuerzas Armadas venezolanas, es que a veces tienen más sensación de seguridad con esta gente que con los cuerpos de seguridad. Entonces hay que poner mucho cuidado y un llamado a las Fuerzas Armadas a que no se dejen quitar espacios. El único que está cuidando espacios en este momento en la frontera es el productor agropecuario campesino, que está haciendo presencia diaria en sus unidades de producción. Pero si no le prestan la atención debida, por supuesto, que ese territorio terminará en manos de irregulares. Hay de todo tipo allí de eso, y que eso pasa en Apure, pasa en el Zulia, pasa en muchos estados que hacen presencia algunos grupos de este tipo, en donde inclusive Barinas, Bolívar, o sea, nosotros tenemos las denuncias que se han ido y las hemos hecho, y se ha conseguido a veces avances más por los medios de comunicación para que tomen alguna visión, a pesar de que que corre riesgo, pero nosotros no estamos dispuestos a ceder espacios en Venezuela, y creemos que hay que poner un poco más de mano dura con eso, y le pedimos pues a las fuerzas militares a que hagan su trabajo, a que cumplan con la soberanía nacional, con el resguardo de la soberanía nacional, que nosotros tenemos nuestro trabajo, que es producir alimentos, y estamos tratando de producir todos los alimentos que Venezuela necesita, a pesar de las adversidades que nosotros hemos pasado. Yo creo que no vale la pena enumerarlo. Y con el tema del abigeato, ese es un tema muy duro. Nosotros llegamos a contabilizar hace 2 años 700,000 animales entre los que salían por la frontera y lo del abigeato. Y cuando decíamos eso era casi que el 10% del rebaño. O sea, no podía crecer nuestro rebaño porque prácticamente todo se estaba sacrificando y se estaba parte se estaba llevando hacia nuestro vecino país, Colombia, y que creemos que se ha hecho algo porque básicamente los precios ya que tenemos nosotros en Venezuela, que era lo que les decíamos, no permiten pagar tantas alcabalas para tener una ganancia en Colombia. Cuando los precios en Venezuela son muy bajos y en Colombia son muy altos, entonces se dispara el contrabando, en vista de que es una frontera de más de 2.400 kilómetros y que es permeable prácticamente toda. O sea, nadie puede creer que la frontera colombo-venezolana está cerrada, ni se cerró. Cerrarán los puentes, pero ganado, si pasa la gasolina y pasa el combustible, que no tiene cómo caminar, imagínate tú, una res que tiene 4 patas, si no puede caminar o puede caminar. Entonces, son cosas que hay que trabajar porque el país tiene que crecer. Y yo creo que cada venezolano tiene que hacer lo suyo, ¿no? Nosotros hacer alimentos y producir alimentos y buscar cómo crecer. Y el Estado venezolano garantizar la seguridad de los productores agropecuarios en el campo y la soberanía. Para eso nosotros en la Asamblea Nacional, hace más de 2 años, metimos un proyecto de ley que se llama la Ley de Protección a la Actividad Agrícola y Ganadera, se llama exactamente ganadera, y todavía estamos esperando la sanción de la ley. Siquiera que nos digan eso no sirve, plantéennoslas de otra forma. Entonces, esas son leyes que bajarían el delito muy, muy grandemente, porque dan penas un poco más duras, inclusive la confiscación. Si tú en un matadero dejas meter ganado robado para matar y no te das cuenta de que el ganado está robado y de que las guías son las oficiales y mataste sin guía, pues tu matadero puede ser llevado a confiscación. Y todo lo que se ha utilizado para el hurto de cualquier actividad, inclusive el asesinato de un trabajador o el asesinato o el secuestro de un productor, tiene penas duras porque se considera que es el elemento de producción y que cada día hay menos y que tenemos que cuidarlo y vigilarlo, porque la carne hoy, si la estuviéramos comprando en otro país, estuviéramos comprando carne en las carnicerías a más de $10, y hoy todavía podemos comprar carne entre $6 y $7
en las carnicerías venezolanas. Así que se ha hecho un gran esfuerzo, pero el Estado tiene que poner más el hombro porque queda como fallo, ¿no? Queda como fallo ante el esfuerzo que hacen los productores agrícolas y pecuarios del país. Armando Chacín, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, además de expresar opinión, análisis, información valiosa acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación del sector ganadero en Venezuela. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Caterín Manzano, en la producción, Jay Pacheco, en los controles, Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.